Nuestro siguiente ponente va a platicarnos acerca de los lectores exitosos en el siglo XXI. Es un tema que nos da muchísimo de qué hablar, todo el asunto de la comprensión lectora. Si no, habrá que preguntarle al director del Fondo de Cultura, Paco Taibo, que quiere su estrategia de libros baratos para que todo el mundo leamos más. Así que yo los voy a dejar con Graciela, que para que se den una idea, ella estudió la carrera de Relaciones Internacionales y Derecho, un diplomado de Derecho Internacional y estudios de posgrado en la Universidad de Harvard, y después de trabajar en varias instituciones públicas y privadas hace aproximadamente 20 años, descubrió que su vocación y su pasión era el tema de la educación. Le demos un gran aplauso, por favor, a Graciela López para que nos dé esta charla. Hola, hola, buenos días todavía, ¿no? Ok. Sí, todavía buenos días. Y lo que me da más gusto es ver que después de haberse ido a hacer pipí, hayan regresado la mayoría. Eso es lo mejor, ¿no? Bueno, sí, mi nombre es Graciela López Velarde Aranda, es muy largo, pero si me dicen Grace, estamos del otro lado, ¿no? Si se aburren, no me llamen de otra manera, sigo siendo Grace, por favor, ¿ok? Pero la idea de hoy es divertirnos y quizá van a escuchar cosas que dicen, ay, pero esto ya lo sé, y entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿No? A veces las cosas más obvias son las que no hacemos. Ok, como bien dijo Alejandro, el día de hoy es platicar un poco sobre cómo hacer que los niños se enganchen en la lectura, ¿no? Y a mí me gustaría comenzar contándoles algo. Bueno, yo creo que leemos lo que somos por todo lo que leemos, pero también somos lo que somos por lo que no leemos. Para mí la lectura es una oportunidad de vivir 1000 vidas diferentes, ¿no? Sobre todo las mujeres que nos apasionamos y nos ponemos en el lugar de la princesa o en el del amante o la esposa, ¿no? Podemos vivir 1000 vidas cuando estamos leyendo. Nos volvemos más empáticos, nos reímos, lloramos, nos estresamos cuando leemos algo, ¿no? Y aquel que no lee, pues qué plano, ¿no? Fíjense que yo decidí ser lectora asidua porque en mi casa siempre tuve el ejemplo. Mis hermanos siempre han sido devoradores de libros. Mis papás siempre fueron devoradores de libros. Mi papá era muy fan de los libros de Luis Espota. Y yo me acuerdo que yo tenía como 8 o 9 años y yo dije, los voy a leer, ¿no? Por supuesto que empecé a leer a Luis Espota y no entendí nada, ¿cierto? Guardé la colección de Luis Espota, la puse en la biblioteca de mi papá, pero empezaba a ver qué había. Mi mamá también leía todo lo que le caía en las manos, hasta el Lola, ¿no? Y sí, ya existía Lola en esa época, ya existía Lola. Entonces yo leía el Lola, pero mi mamá estaba muy picada leyendo este libro, Los hijos de Sánchez, de Oscar Lewis. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de leerlo. Un libro súper crudo, ¿no? Súper fuerte. Y yo me acuerdo que mi mamá me dijo, este no lo puedes leer. Nunca debió de haber dicho eso mi mamá, ¿no? Porque fue el libro que agarraba yo escondidas y me iba al baño y me ponía a leer. Y me acuerdo que me llevaba estas reglas de metal que había antes. ¿Quién conoció las reglas de metal? O sea, habemos varios contemporáneos. Ok. Entonces yo agarraba la regla de metal, me acuerdo perfecto, y entonces iba leyendo así, ¿no? No quería perderme detalle del morbo que me causaba, ¿no? Yo sé que está mal, pero sí pueden decir, conocí una señora que leyó por morbo, ¿no? No pasa nada. Pero me gustaba porque además yo iba haciendo anotaciones, ¿no? Tantas palabras que no entendía, pero también tantas temáticas que me resultaban tan escalofriantes, ¿no? Y yo ponía ahí, ¿qué quiere decir prostitución? ¿No? Entonces yo todo lo apuntaba. Después, obviamente, este libro lo boté, yo creo que empecé a tener insomnio, seguramente,
Fui creciendo y leía todo lo que caía en mis manos y una vez caigo con los libros de Pregúntale a Alicia. Sí, ya se me van a decir, ¿a ti te gusta leer? Pura cochinada. Siempre he creído que el chiste es que leamos para después poder discernir qué es cochinada, qué es morbo, qué es interesante y qué es qué. El caso es de que me encuentro con estos libros de Pregúntale a Alicia, pero me lo encuentro en inglés. Gracias a Dios me lo encontré en inglés. Yo les puedo decir que para mí leer en inglés se ha vuelto un placer y prefiero leer en inglés que en español, aunque se oiga sangrón. Siento que tengo mejor comprensión lectora en inglés que en español. Pero también lo que ha sucedido es que gracias a que estuve leyendo todo en inglés, me puedo dedicar a lo que me apasiona. No a lo que me gusta, pero sí a lo que me apasiona. Trabajé varios años en el gobierno, trabajaba yo con el licenciado Colosio y decidí que eso ya no era lo mío. Bueno, decidieron por mí, ¿no? Pero fue cuando dije, pues vamos a algo más amable. Vamos a trabajar con los niños, que es algo más amable. Entonces, bueno, me di cuenta que el inglés es mi pasión, empecé a practicar, empecé a estudiar y la verdad es que dije, ahora tengo que ayudarles también a los maestros a que ellos puedan ayudar a sus alumnos a que trabajen con textos complejos en inglés sin tener que utilizar grammar, porque no tenemos que utilizar la gramática como tal para aprender algo. Ok, antes que nada, yo quisiera que habláramos un poquito también de cómo están las cosas en este país. Analicemos primero. Cuando yo les pregunto a ustedes, ¿qué país creen que es el país más lector a nivel mundial? Denme dos respuestas. Japón, Francia, Argentina, Finlandia. ¿Qué creen? Siempre recibo la respuesta de que tiene que ser o Finlandia, Estocolmo, no, cualquier cosa me pueden decir, siempre me dicen de un país europeo. ¿Y qué creen? No es un país europeo. Es la India. La India es el país que tiene más libros leídos por persona anualmente en el mundo, seguido por otros países que tampoco se los podrían imaginar, Egipto, Filipinas, ¿no? Argentina no. Y nosotros, desafortunadamente, de acuerdo a los resultados de la UNESCO, tenemos el lugar número 107 de 108. ¿Ok? 107 de 108. Eso quiere decir que el 2% de los mexicanos leemos y que desafortunadamente solamente un 14% de los mexicanos visitan bibliotecas en este país. Actualmente leemos 3.8 libros por persona anualmente, según estadísticas. Hace, ¿qué será? Como 4 años, 5, leíamos nada más 0.8. O sea, ni un libro nos echábamos al año. Este 3.8 tenemos que agradecérselo a las mujeres. Sí, no me vean así ustedes, señores. Este 3.8 creció porque decidimos leer la trilogía de 50 sombras de Grey. ¿Ok? Entonces, un aplauso para las mujeres que leímos 50 sombras de Grey. No sé si sea cierto por eso o no, pero subió y seguramente la que escribió 50 sombras de Grey se volvió millonaria, ¿no? Ok. ¿Y sí lo leyeron? Ay, sí, dicen no, yo no. Sí lo leyeron. Bueno, la verdad no me importa. El caso es de que leamos. Ok, en México tenemos niveles terribles de lectura, como ya sabemos, ¿ok? Las mujeres leen más que los hombres libros. De hecho, las mujeres le dedican por lo menos 39 minutos a la lectura, ¿ok? Libros. Pero los hombres leen muchísimos más periódicos que las mujeres. Entonces, la intención para leer es completamente diferente, ¿ok? Las mujeres somos más románticas y, ay, sí, los hombres siempre quieren estar informados. Pero lo que también es una realidad es que ahora
más del 34% de la población tiene acceso a un libro, simplemente porque contamos con esto, ¿cierto? ¿Quién de ustedes trae un aparatito celular? Ok, todos. Yo sé que ya se los había preguntado el primer ponente, pero como yo no veía... Ok. ¿Quién de ustedes trae un libro para leer que no sea la Reforma? Digo, porque todo el mundo trae Reforma Educativa, ¿no? Entonces, que no sea la Reforma, que no sea su planeación de la semana, que no sea lo que la coordinadora dice. Ahí hay dos señores que traen libros para leer. Espero que no lo lean ahorita en la presentación, ¿no? Lo pueden leer después. Bueno, no, cuando termine todo, ¿no? Pero la cosa es que ahora tenemos un acceso a los libros mucho mayor que nunca antes. Eso es cierto. Gracias a Dios tenemos este celular y adivinen qué, la mayor parte de los contenidos que se generan a nivel digital, es el 93% de los contenidos que se generan a nivel mundial, están hechos en formato digital. Muchísimo, ¿ok? Las personas que mandan cuáles son los temas los temas que queremos estar leyendo en la red están delimitados por personas que tienen 34 años en promedio, ¿ok? Esos son los textos que están pidiendo que se generen. Hace rato comentaban que hay una época en donde el cerebro jala mejor, ¿no? Curiosamente, ahora que lo veía, la edad en donde el niño empieza a leer y empieza a leer de una manera mejor y además le empieza a disfrutar es de los 8 a los 11 años. ¿Qué pasa después? ¿Por qué a los niños ya no les gusta leer? ¿Por qué se zafan? Podemos tener muchísimas razones, pero la realidad, ahora sí que la neta, es que México no lee. Nos tendríamos que escapar de la realidad, ¿cierto? Para poder leer. Ahorita Alejandro comentó que a lo mejor iban a proponer esta cosa de libros baratos. ¿Por qué la gente no lee? ¿Por costo? ¿Dijeron que no? ¿Quién dijo que no? Levante la mano. Uf, los aplaudo. Porque ahora el costo no debe de ser un impedimento cuando todo lo tenemos en el celular, ¿cierto? Les diría que a lo mejor tienen razón si me dicen porque no tenemos acceso a Internet, ¿cierto? Pero no podemos decir que no leemos ni por costo, ni por tiempo, ¿no? Ni porque tengo que hacer la planeación de la semana, ni porque no he encontrado algo que me gusta. El que me diga que no lee porque no ha encontrado un libro, es porque no ha encontrado un libro que le llame la atención o un libro que le atrape. Cuando tú te empiezas a volver lector, te empiezas a volver un fan de como de un bookflix, como Netflix, ¿no? Como leíste este libro, a lo mejor te puede interesar este otro, ¿no? Y esas son cosas que nos dan las plataformas digitales que ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué los niños no leen? Ya sé ustedes, pero ¿por qué los niños no leen? Porque les parece que los libros son complicados, quizá los textos son complicados, son avanzados, porque son impuestos, porque son aburridos, porque son castigos, ¿cierto? Los libros son complicados porque de repente yo recuerdo en mi época, la SEP te decía, todos en 5º grado tienen que leer la Odisea. O sea, ¿por qué voy a leer algo que ni entiendo, ni me interesa, ni me gusta? Pero hay que leer la Odisea, ¿no? Cuando ni siquiera es para 5º grado, pero es cultura. Ok. Avanzados, me parece que son libros que no van de acuerdo ni a mi edad ni a mi interés. Impuestos, porque hay que leerlo, porque así lo pide el currículo, ¿no? Entonces tenemos que cumplir con el currículo. No me importa lo que tú quieras leer o lo que tú quieras leer, yo tengo que cubrir. Porque además si los libros no van llenos, los papás se enojan, ¿no? Pueden ir llenos de lo que sea, que no los van a leer, pero si no va lleno, se enoja. Ok. Porque son aburridos, pues sí, si no me interesa es completamente aburrido, o porque es castigo. ¿Cuántas veces ustedes no pueden dormir y dicen, pues me voy a poner a leer, ¿no? Y te duermes. ¿Cuántas veces sus hijos no llegan y te dicen, ma, ¿me puedo dormir contigo? No, vete a tu cama. Es que no puedo dormir. Pues ponte a leer, ¿no? Entonces, Valium, lectura.
Valium, lectura. Empiezo a hacer una asociación, ¿cierto? O cuando el niño está 7 horas jugando con su iPad, Minecraft, Fortnite, ¿qué más quieren? ¿No? Candy Crush también. Tú ya estás harta de verlo en el iPad y de repente le dices, ay, por Dios, ya pague ese iPad. iPad que tú le compraste, ¿ok? Importante. Ya, por favor, apague ese iPad. Es que es súper divertido. No me importa, ponte a hacer otra cosa. ¿Qué hago? Pues ponte a leer. Diversión, lectura. ¿Cuál pesa más? ¿Qué voy a querer yo como un niño, no? Entonces creo que los maestros y los padres de familia mandamos además las señales equivocadas. Si no hay un ejemplo de lectura en casa y en la escuela, difícilmente también lograremos que un niño lea. Siempre va a haber un caso excepcional, ¿no? Pero necesitamos tener el ejemplo, porque además nosotros como docentes vamos a influir en sus gustos, para bien o para mal, ¿ok? ¿Cuáles son los beneficios de la lectura? Los beneficios de la lectura son muchísimos y puedo hablar y hablar y hablar, pero ya me recortaron el tiempo, entonces no me puedo tardar tanto. Pero los beneficios de la lectura son comprensión, velocidad, entendimiento, vocabulario, reduce el estrés, nos hace más felices, incentiva la imaginación, ayuda a fomentar la empatía, a afrontar la vida, desarrollo emocional, incrementa la empatía, sube la autoestima, sube la autoconfianza, mejora la ortografía. ¿Qué tal lo que leen ahora los niños? ¿Ustedes creen que los niños leen más ahora o mis contemporáneos leíamos más? ¿Hoy leen más? ¿Quién dice que hoy leen más? La mayoría dice que no. Ok, pues ¿qué creen? Los niños ahora leen más. El problema es que están expuestos a textos mucho más pobres de lo que nosotros estábamos expuestos. Simplemente ve un meme, ¿no? O ve cómo te escriben en el celular, ¿no? Entonces el otro día, mi hijo, ¿dónde estás? Pues aquí en la escuela. ¿Y? ¿Saben lo que es NTP? Sí, ya se la saben todas. No te preocupes. Lo chistoso es que el celular luego ya tú pones NTP y te pone no te preocupes, ¿no? O tú escribes no te preocupes y el celular te pone NTP, ¿no? Entonces, pues yo con mis habilidades que tengo con mis hijos, porque tengo habilidades y competencias del siglo XXI de padre a adolescentes, 3, pues le pongo, ¿qué crees? Casa. Me entendió y a los 2 minutos llegó a la casa. Pero no te... ¿no? Pero no te... ¿Ok? ¿Tenemos alguna duda hasta aquí? Me parece que todo ha sido bastante claro, ¿no? Ok. Ya hablamos de los beneficios de la lectura. Ahora bien, ¿por qué los docentes no apoyamos esto? ¿Por qué no entendemos que poder ahora tener la oportunidad de tener lectura también a nivel digital es una herramienta fundamental para trabajarle en nuestra escuela? No estoy diciendo que vamos a quitar una por otra, ¿eh? Para tener habilidades lectoras digitales y lectoras en papel, hay diferencia. Se necesitan de diferentes cuestiones. ¿Ok? Vamos a hablar ahora un poco de la evolución de la lectura. Estamos viendo ahí la minita azul, ¿sí? Ok. La evolución de la lectura, yo podría decir que ha habido 2 movimientos revolucionarios realmente importantes, ¿no? Y yo diría que es de Gutenberg a Zuckerberg, ¿no? Gutenberg con la imprenta y luego Zuckerberg con Facebook. A mí me parece que son 2 bombas explosivas. Si nos vamos un poquito atrás a la historia, fíjense bien, hace 5,000 años, en la época de Sócrates, Sócrates decía, la verdad es que yo considero que no deberían de leer, porque si leen, no van a poder pensar por sí mismos. Ay, ¿no? Lo chistoso es que llegó a pasar eso, porque leíamos y lo que leíamos creíamos que era la ley, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con un niño si tú le dices, esto que quiero que leas es la ley?
no es cierto, Miss. Aquí dice, ¿no? Y te sacan esto. Este proceso de lectura en los niños hace también, por cierto, que los niños se vuelvan mucho más autorreguladores porque tienen también ahora que pensar, discernir, juntar información, ver cómo acomodarla, ¿ok? No podríamos pensar entonces que esta época desde que empezó desde que estamos hablando de la evolución de la lectura a nuestros días vaya a desaparecer. Simplemente va a ser un binomio que debemos seguir trabajando. Cuando empezó la época de la escritura, fíjense qué chistoso. Los que escribían los textos quizá no eran los que los creaban. Y muchas veces los que escribían ni siquiera sabían leer. Los que decidían qué era lo que se tenía que escribir, quizá tampoco sabían escribir, solamente daban los temas, ¿cierto? Y la lectura en esa época era una lectura solitaria. La lectura ahora no es nada solitaria. La lectura actualmente es una lectura grupal. Y ahorita vamos a hablar de eso. Además de que ahora es una lectura multimodal. Diciendo ahorita esto de Sócrates, de que no debemos de leer porque entonces nos perdemos, ¿qué pensaría Sócrates si estamos ahora hablando de que estoy compartiendo ideas similares con vecinos distantes? ¿No? Se me va a decir, tú no tienes personalidad. Tú te estás haciendo a la semejanza del mundo exterior y no puedes pensar por ti mismo. Vamos a hablar un poco de cuál sería el futuro de la lectura en papel. Bueno, aquí tenemos un cómic que me pareció bastante chistoso que dice, estás acabado, libro, tú eres tecnología del pasado, ¿no? Y le dice, ya nadie te va a necesitar. Conmigo les basta y les sobra el iPad, ¿no? Y entonces le dice, ¿te puedo acabar? Simplemente con este encendedor, mira. El libro súper sabio, nada más le hace así, en on-off. Cállate, mi chavo. Cállate, mi chavo. Yo creo que esta idea de que la lectura digital va a venir a acabar con la lectura física es una mentira. ¿Saben cuántos años tiene el libro digital en el mercado? Échenme una cantidad. ¿10? ¿Quién da más? 12. ¿Quién da más? Casi 20 años. Entonces no podemos decir que un libro digital que tiene 20 años va a venir a acabar con el libro físico, ¿ok? Simplemente es un binomio que tenemos que ir trabajando y que además nosotros maestros tenemos que aprovechar esta tecnología para poder trabajar con los niños. Si hablamos ahora del futuro de la lectura digital, podemos decir que ese futuro ya no es tan futuro, porque la lectura digital ya es una realidad, ¿cierto? Aparte de que es una realidad, no la podemos dejar de lado, porque los niños se la viven leyendo en ellos, ¿ok? En los dispositivos. De hecho, los niños leen más fuera de la escuela que dentro de la escuela. ¿Y dónde lo hacen? En los dispositivos, ¿cierto? Entonces no podemos decir que la era digital va a venir. La era digital ya es algo presente. La demanda de los consumidores, además, cada vez es mayor. Y el incremento de los dispositivos digitales en el mundo va de manera exponencial. ¿Ustedes sabían que hay más dispositivos electrónicos que letrinas en todo el mundo? Qué triste, ¿verdad? Pero es la verdad. Estoy haciendo ahorita un programa piloto en una escuela Rarámuri en Ciudad Juárez. Y a mí me impresiona, la verdad, la pasión con la que los maestros de la escuela Rarámuri han querido utilizar la plataforma de lectura, ¿no? Escuela en donde ahí sí no hay pretexto como para decir, es que las paredes, es que el ancho de banda, el no sé qué. O sea, ahí sí no hay nada, ¿ok? Pero los niños aprovechan una plataforma digital de lectura, se van a un cibercafé, en la aplicación bajan sus libros y están leyendo constantemente. Eso también habla mucho del papel de los maestros. Pero también me habla de lo que tanto nos puede ayudar una plataforma de lectura digital para la adquisición de otro idioma. Son niños rarámuris que están leyendo solamente libros en inglés.
que fui a ver a una de las niñas que están leyendo y me dice, Miss, no sabes lo que me encanta leer en inglés. El problema es que no lo sé escribir, ¿no? Creo que pretextos puede haber muchos. No podemos dejarnos con los pretextos. Yo también sé que las políticas públicas en este país se dedican solamente al reparto, ¿no? El reparto de los libros, el reparto de los materiales, el reparto de esto. Pero creo que nunca se han pensado también a pensar en el poder capacitar a los maestros, ¿cierto?, para poder llevar a cabo este tipo de prácticas. Y tampoco basta quizá con venir a foro, salir con la pila al 100 y a la hora de llegar a tu colegio el coordinador te diga, esto no es lo que yo te pedí. O sea, te desinflan, ¿cierto? Tú vas así, me voy a poner a hacer esto porque la señora de 50 dijo que hiciéramos lo otro, y no es que... Y de repente llegan y te dicen, pero no hay tiempo. Entonces tú cubres tu currícula y te dejas de tonterías con tu lectura, ¿no? No nos dejemos apagar, maestros. La era digital no nos va a venir a quitar nuestro trabajo, nunca, nunca. Los que hacen los dispositivos son personas. Entonces, las personas siempre seremos necesarias. El maestro siempre va a tener el pulso, siempre va a tener el sentir de un grupo. O sea, que no nos dejemos que nos pisoteen en ese sentido, porque no nos puede ganar. Lo que sí podemos hacer es tratar siempre de estar por lo menos a la par de los conocimientos cibernautas de nuestros alumnos para poder cubrir por lo menos sus necesidades básicas. Se ha estado hablando también acerca de estas cuestiones del siglo XXI, ¿no? De cuáles son las habilidades necesarias. Y sí, es cierto, no quiero caer un poco en lo que ya se habló, pero es cierto, estamos creando niños o educando niños para puestos que no se han creado aún, para que le puedan dar soluciones a problemas que aún todavía no existen, ¿cierto? Pero lo que sí es cierto es que necesitamos gente preparada para darle solución a lo que sea que se les venga, ¿cierto? ¿Qué es para ustedes un lector exitoso en el siglo XXI? Algunos me van a decir, bueno, un lector exitoso es aquel que puede leer 4 libros al mes. Pues la verdad para mí eso no es un lector exitoso en el siglo XXI. A lo mejor es un devorador de libros, pero no quiere decir que sea exitoso. A lo mejor leo todo, pero no entiendo nada. En los porcentajes en México, 2 de cada 10 personas que leen entienden lo que están leyendo en un texto. El resto no entiende nada. Y a mí no me sirve de nada que el niño lea 8 millones de palabras en un minuto si no entiende nada, ¿cierto? Quizá un lector exitoso es aquel que sabe que para leer hay 2 caminos y se pueden hay 2 maneras, y que se puede llegar a esas 2 maneras de múltiples caminos. Un lector exitoso en el siglo XXI es aquel que tiene las habilidades y competencias desarrolladas para poder leer tanto en formato digital como en formato físico. Un lector exitoso es aquel que va a poder afrontar los problemas que vienen, que pueda tener un pensamiento crítico sumamente desarrollado, ¿cierto? Y que además, recordemos que una persona que tiene este tipo de habilidades y competencias van a ser habilidades y competencias no solamente del siglo XXI, sino que son habilidades y competencias para la vida. Se ha estado hablando de este tipo de habilidades que son habilidades de aprendizaje, de tecnología, ¿no? Y también las que son básicas para que podamos funcionar en esta sociedad. La verdad es que no me quiero extender mucho, ¿ok? Ya me hicieron que no. Entonces, porque digo, aparte ya las hemos visto, entonces tampoco hay que meternos tanto. Lo que tenemos que hacer ahora es utilizar las plataformas de lectura en el salón. En el mercado hay muchas plataformas de lectura digital. Las plataformas de lectura es algo que también tenemos que estar introduciendo porque además nos van a ayudar a trabajar con nuestros niños. La idea de tener una plataforma, por ejemplo, de este estilo, una plataforma digital de lectura en el salón, no es para que un maestro diga, ¿qué crees? La directora decidió que va a meter ahora una plataforma digital, al cabo que no tengo nada más que hacer, ¿no? O sea, ya cree que no hago nada y que me rasco la panza.
Me parece que tenemos que entender que una plataforma digital lo que va a hacer es ayudarnos en el desarrollo de habilidades de ellos y de nosotros, ¿ok? Porque por más que la edad que tengamos, siempre tenemos la oportunidad de meternos a lo digital. Yo sé que para muchos el leer, o sea, el ir a una biblioteca, comprar un libro, hojearlo, leerlo, saborearlo, son elementos básicos. Pero también la tecnología tiene su chiste. Tan tiene su chiste que todos ustedes se han metido a Facebook o les ha picado el gusanito por jugar Candy Crush o cualquier otra tarugada, ¿no? Tiene sus ventajas, la verdad, tiene sus ventajas. Las plataformas que tenemos ahora, por ejemplo, nos pueden dar información sobre cuál es la habilidad lectora de nuestro niño, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus tipos de intereses. Te puede recomendar libros que van de acuerdo también a tus gustos. Y además, muchas de las plataformas digitales que hay en el mercado también están en aplicaciones para que puedas trabajar offline y no haya pretextos, como les comentaba yo en el caso de los rarámuris. Las plataformas ahora también te van a dar información que es realmente personalizada. No podemos hablar de que un libro nos queda a todos. Ahora estamos hablando de que la educación también tiene que ser realmente personalizada. Y con las plataformas tenemos la posibilidad de hacerlo. Personalizarla de acuerdo a su grado de habilidad lectora, pero también de acuerdo a sus gustos. Las plataformas te van a dar información importantísima de los libros que están leyendo, de acuerdo a diferentes escalas de medición, como son los lexiles, por ejemplo, como es Atos, como son los niveles en Guided Reading, por ejemplo. Pero con los lexiles nosotros podemos tener, por ponerles un ejemplo, nos van a dar una relación perfectamente directa dentro de una misma escala de cuál es el nivel de comprensión lectora de un niño junto con la complejidad de un texto. Entonces así tenemos un match perfecto para saber cuáles son los libros adecuados que el niño debería de estar leyendo. ¿Ok? Además de todo, bueno, los lexiles les voy a contar que para formar un lexil se hace una ecuación matemática que tiene que ver con la frecuencia de las palabras incluidas en una oración, pero también la longitud de una oración. Y eso va a hacer que nos dé un grado de complejidad. Las plataformas ahora, las plataformas digitales, además tienen un sinnúmero de herramientas que nos pueden ayudar. Tenemos diccionarios incluidos, tenemos velocidades en los audios, tenemos hasta audios en inglés británico o en inglés norteamericano, por si se les ofrece, ¿no? Tenemos actividades que pueden ir realizando los maestros dentro del salón de clases usando esos libros. Cuando yo pido a un niño que lea, no nada más quiero que lea porque sí, tenemos que leer con un propósito. Y al estar utilizando las plataformas digitales podemos hacer que este propósito se vuelva real, porque además de todo vamos a hacer que el niño personalice su lectura. Si yo personalizo mi lectura, entonces le encontraré un sentido. Con las plataformas también podemos trabajar de manera transversal con otras materias, porque podemos ir escogiendo cosas que nos funcionen a todos. Recordemos que si trabajamos de manera transversal, el conocimiento se volverá trascendental para nuestros niños. Y si es trascendental, entonces es significativo. Tenemos diferentes herramientas dentro de la lectura, pero para ayudar a los maestros, además, tenemos reportes de cualquier cantidad de cosas que se puedan imaginar. Reportes para saber el promedio, reportes para saber la actividad, reportes para saber el tipo de libros. Podemos crear proyectos en las plataformas, proyectos desde cero, o quizá bajar proyectos que están en la nube. Esto de la nube siempre me ha sonado así como, ¿no? En la Cumulus Nimbus me voy a bajar un proyecto de Dubái, ¿no? Pero puedo sacar un proyecto que fue hecho en Dubái, uno que fue hecho en China, o uno en Australia, o quizás simplemente en Uruguay. Lo puedo adaptar, lo puedo adoptar a mi salón de clases de acuerdo a las necesidades, pero todo está hecho para los maestros. Por eso digo que tenemos que verle las bondades a la tecnología y ver que una plataforma no va a llegar nada más a quitarnos el tiempo, sino ayudarnos a aprovecharlo. En estos proyectos podemos pedir que también se vayan desarrollando otro tipo de habilidades. ¿Por qué? Porque podemos pedir que se incluyan quizá organizadores gráficos
organizadores gráficos, o que hagan quizá un ensayo, o que metan un video, ¿ok? Ahora más que nunca tenemos las bondades de multimedia. Ahora hablamos de una lectura que además está acompañada de sonidos, de videos, de imágenes, que creo que hacen todavía una lectura muchísimo más rica que antes. Imagínense la posibilidad para los débiles visuales de tener estas opciones. Imagínense la posibilidad de poder aprender otra lengua. Imagínense lo que haría con un niño autista quizá, el tener una herramienta de lectura digital. También en algunas plataformas de lectura digital encontraremos hasta los estándares establecidos por la SEP en la currícula y te va a decir qué libros puedes utilizar para poder entonces complementar tus programas. Me parece que las bondades que tenemos con la tecnología deben de ser abrazadas. No nos debe de temblar la mano al utilizarlas y que nuestra amígdala, porque aquí lo escribí, y que nuestra amígdala no se sienta comprometida y que nuestro hipotálamo, para que vea, profesor Isauro Blanco, que sí aprendo, lo podemos estar incentivando siempre. Empecé diciendo que uno es lo que lee, pero también lo que no lee. Me parece que nosotros habíamos pensado que ya habíamos colonizado el libro impreso, ¿no? Que ya lo habíamos hecho nuestro. Y de repente nos damos cuenta que no es cierto, porque los niveles de lectura son terribles. Entonces ahora tenemos el reto de además enseñarles a los niños a trabajar con estas dos maneras, libro físico y libro digital. También dije que leer es una experiencia que te puede hacer vivir 1000 vidas, ¿no? Te hace más empático, te hace llorar, te hace reír. También dije que el que diga que no lee es porque no ha encontrado un libro bueno, un libro que te lleve a otro. Entonces me gustaría terminar preguntándoles esto. Entonces, si fueras un libro, ¿te leerías? ¿Quién me dice que sí? Ay, sí, todos. ¡Ya! Sí, yo. ¿No? Me parece que es importante hacer una reflexión, ver qué tanto leemos nosotros, maestros, ¿no? Ver qué tanto hacemos que lean los niños, pero también ver con qué actitud estamos haciendo que lean los niños, ¿ok? Muchas gracias.